J. El enmascaramiento causado por las premisas culturales preeminentes. Plantearemos ahora un interrogante cuya respuesta nos permitirá encarar el problema de la preeminencia de las premisas culturales, basándonos en nuestras últimas conclusiones. Si todo fenómeno de primer grado aparece necesariamente completo, por ejemplo, a las 6 a.m. sale el sol, ¿cuál es el motivo específico de que su aprehensión por intermedio del modelo científico o cultural nos impide tratar con el fenómeno en su integridad, circunscribiéndonos en torno de aspectos parciales del mismo? Por ejemplo, cuando decimos la rotación terrestre es la causa que ha producido el efecto de que a las 6 a.m. el Sol se haya hecho visible en el horizonte este. En este último ejemplo, se hace evidente que al explicar el fenómeno por una ley eminente, no hacemos más que referirnos a ciertos aspectos parciales, la rotación terrestre, dejando de lado, no viéndolo, al fenómeno mismo, el Sol. La respuesta a la pregunta planteada nos lleva a tocar un principio fundamental de la teoría epistemológica estructural, la relación que advertimos entre aspectos de un fenómeno cuantificable matemáticamente como ley de la naturaleza se origina en la preeminencia de premisas culturales a partir de las cuales la razón modifica la percepción del fenómeno en sí. De más está decir que esto ocurre por el efecto enmascaramiento que la razón causa en toda imagen reflexionada por el sujeto consciente. La razón responde a la interrogación, es decir, a las flexiones del sujeto consciente en el cual se haya sumido el yo perdido. Como si se tratase de una fantasía, la razón interpreta y conforma un esquema racional de la representación del ente fenoménico, esquema cuya imagen se superpone a la representación y la enmascara, dotándola de significado proposicional que determinan las premisas culturales preeminentes. Cuando efectuamos una observación científica de un fenómeno, las funciones racionales se tornan preeminentes a cualquier percepción, destacando con eminencia aquellos aspectos interesantes o útiles y desluciendo el resto del fenómeno. De este modo, la razón opera como si enmascarara al fenómeno previamente arrancado de la totalidad de lo real y presentara de él una apariencia razonable y siempre comprensible en el ámbito de la cultura humana. Por supuesto que a nadie le importa que los fenómenos queden a partir de allí ocultos tras su apariencia razonable, no si es posible servirse de ellos, controlarlos, aprovechar su energía y dirigir sus fuerzas. Al fin y al cabo, una civilización científico-tecnológica se edifica sobre los fenómenos y aún contra ellos. ¿Qué importa si una visión racional del mundo recorta los fenómenos percibidos y nos enfrenta con una realidad cultural tanto más artificial cuanto más ciegos estemos? ¿Qué importa, repetimos, cuando tal ceguera nociológica es el precio que debemos pagar para disfrutar de las infinitas variantes que en términos de goce y confort ofrece la civilización científica? ¿Acaso acecha algún peligro que no podemos conjurar técnicamente? Nosotros que hemos eliminado muchas y antiguas enfermedades, que hemos prolongado la vida humana y creado un hábitat urbano con un lujo nunca visto. El peligro existe, es real y amenaza a todos aquellos miembros de la humanidad que poseen ancestros hiperbóreos. La sabiduría hiperbórea lo denomina fagocitación psíquica
Es un peligro de género psíquico y de orden trascendente que consiste en la aniquilación metafísica de la conciencia, posibilidad que puede concretarse en este o en otro mundo y en cualquier tiempo. La destrucción de la conciencia sucede por fagocitación demiúrgica, es decir, por asimilación del sujeto consciente a la substancia del demiurgo. Cuando tal catástrofe ocurre, se pierde completamente toda posibilidad de transmutación y regreso al origen. Ya hemos hablado sobre la dramática alternativa que debe enfrentar el Virya y volveremos a hablar extensamente en la segunda parte. Sin embargo, conviene repetir que es la confusión el principal impedimento para la transmutación del Virya en sido inmortal, y a la confusión permanente contribuye la ceguera nociológica que mencionábamos antes, producto de nuestra moderna mentalidad racionalista. Vivimos según las pautas de la cultura occidental, la cual es materialista, racionalista, científico-tecnológica y amoral. Nuestro pensamiento parte de premisas culturales preeminentes y condiciona la visión del mundo, tornándola pura apariencia, sin que lo notemos o tengamos idea de ello. La cultura entonces nos mantiene en la confusión, nos impide orientarnos y marchar hacia el centro de la reintegración psíquica, transmutándonos en siddhas. ¿Es por casualidad que tal cosa sucede? Lo hemos dicho muchas veces, la cultura es un arma estratégica, hábilmente empleada por quienes desean la perdición de la herencia hiperbórea. Vamos comprobando así que el modelo cultural intermediario entre el yo y el macrocosmos dificulta enormemente la posibilidad de encontrar el principio del cerco en el mundo como ley de la naturaleza. Hemos de continuar pues yendo en su búsqueda.